Vamos a entrar en el análisis nacional porque las campañas políticas toman fuerza. Vemos cada día a los diferentes precandidatos a distintos puestos de elección visitando las casas, realizando diferentes actividades para llegar a esos hogares a solicitar el voto en estas elecciones primarias que, como dijo el ingeniero, están todos los partidos políticos. Pero también interesante fue esa entrevista realizada por Sabrina Bacal en medio de comunicación de TVN relacionado al embajador de los Estados Unidos, John Felix, que dio declaraciones en cuanto al manejo con el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela, cómo se manejaron algunos temas de que aquí lo hemos puesto en perspectiva y en discusión, Sareis. Así es, José Luis. Bueno, 3 puntos importantes a destacar de esta entrevista. Lo primero, la validación de las conversaciones de los Varela Leaks. Varela Leaks que nunca fueron investigados por el Ministerio Público, por la Procuraduría General de la Administración, lo cual simplemente lo dejó pasar, le dio, como se diría, una base por bola. Esto ha quedado ayer asegurado, confirmado por el ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Felix, y que además de esto ha dicho sentir vergüenza del fracaso de la justicia, de la investigación en torno al caso Wackett, y que él sí respeta la justicia norteamericana, donde un juez le ha dicho que faltaban pruebas para poder decidir en base al caso del Grupo Económico Wackett. Grupo económico importante de nuestro país, en donde miles de empleos, millones de dólares y empresas importantes se vieron afectadas. Adicional a esto, también cómo los sorprenden luego de estar colaborando para la detención del expresidente Ricardo Martinelli, cómo sorprende el presidente Juan Carlos Varela a Estados Unidos con las relaciones, el inicio de relaciones de Panamá con China a escasas horas de que se diera el anuncio oficial. Y la ruptura con el gobierno de Taiwán, obviamente, que en otra ocasión, Sareis, ya ingeniero, ya se estuvieran haciendo algunas investigaciones por parte de la Fiscalía de nuestro país de manera de oficio. Ingeniero. Mire, una de las cosas que me llamó la atención de esa entrevista, y una cosa que los panameños debemos saber, en la lista Clinton y en la lista de la OFAC, los requerimientos para esa lista son más sanciones administrativas que judiciales. Es decir, la inteligencia norteamericana recaba información acerca de, por ejemplo, si yo estoy involucrado en algún tipo de actividad clandestina, pero no son suficientes para llevarme a un juicio. Entonces, esta creación de la lista Clinton y estas sanciones son sanciones dirigidas a que sociedades norteamericanas no hagan negocios conmigo en Panamá. Y entonces sociedades norteamericanas como tarjetas de crédito, y si mi mundo se mueve en el tarjeta de la crédito para vender, me liquidan. Nosotros siempre exigimos a los Estados Unidos, y Estados Unidos siempre nos dijo a Panamá, pues, que ellos tenían suficientes pruebas. Lo que evidenció la entrevista del señor Félix es que él mismo se siente, él como embajador, no nosotros. Él mismo. Él mismo se siente de que las pruebas para juicio no eran del peso que a él le habían dicho, dice él. Pero que asimismo lo confirma el juez. Claro, pero el problema de esto, y es nuestro punto de vista ahora en este trabajo, es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos primero, en preservar con firmeza la protección de los derechos humanos de todos los panameños, me gusten o no me gusten, y la presunción de inocencia establecida en la Constitución de la República en el artículo 22, o el estado de inocencia, o en los tratados internacionales de derechos humanos que hemos firmado nosotros, que están por encima de la Constitución. Entonces es importante que aprendamos que de esta experiencia, los Estados Unidos tienen el derecho, como nación, de imponer sanciones administrativas. De hecho, Sabrina Bacal cometió un error para mí grave en las preguntas que hizo, cuando ella dejó entender que el presidente electo del Paraguay estaba en las listas. El presidente electo del Paraguay,
el joven profesional Peña, que además fue miembro del FMI, fue ministro, él no está en ninguna lista de los Estados Unidos. Y así lo aclara el propio embajador. No, ¿por qué no está? Eso lo debía saber la periodista. Porque decir eso, o insinuar que él estaba ahí, y qué lectura hacía el embajador de esa presencia de él, es una pregunta tendenciosa. Porque el presidente electo no está en esa lista. Presidente, y eso lo explicamos nosotros aquí en televisión. El que sí está en esa lista es el presidente del Partido Colorado, el expresidente Cartes, y el vicepresidente actual, pero el presidente electo y su vicepresidente no tiene nada que ver con esa lista. Lo que yo les decía a ustedes, que el Partido Colorado tiene una fuerte estructura territorial por muchos años. 70,000 hombres y mujeres estaban en el día de las elecciones distribuidos a lo largo y ancho del territorio paraguayo para garantizar su... ¿Por qué? Porque en países como nuestros, el manejo territorial de las elecciones es un punto muy importante para la movilización de la gente. Entonces, el Partido Colorado tenía, y además el discurso de este muchacho, el electo, es un discurso renovador. Vamos a ver, ahora ellos ganaron las gobernaciones, casi todas, y tienen la mayoría de asamblea. Pero lo que sí revela la entrevista es una manipulación del proceso de información que usted recibió. Y después nos bombardearon con las redes sociales. Entonces nos metieron en un problema serio y mucha gente de todo esto, sin entrar a la discusión que uno puede obtener incluso de las mismas redes sociales. Las redes sociales llegaron aquí y usted debe saber, las redes sociales, las plataformas de, por ejemplo, de Twitter, de Facebook, TikTok, para mencionar algunas, son plataformas que utilizan la inteligencia artificial para corregir o para darle información que ellos consideran usted como persona. Puedo influir en usted para que usted compre lo que a usted le gusta, le mando lo que a usted le gusta. Pero ahora hay un peligro más, es que estas plataformas han disminuido su nivel de inspección de lo que se consideran noticias falsas, racistas o de provocación de conflictos. Entonces es por eso que nosotros tenemos que ser más cuidadosos. Este caso demuestra eso. Y fíjense lo que nos exponemos. La demanda del Grupo Huásquez al Banco Nacional, que de mi punto de vista es una demanda puesta que ha sido aceptada por la Corte Suprema de Justicia, pero no tenemos ninguna condena contra el Banco Nacional. En primer lugar, porque el Banco Nacional surgió como fiduciario de eso. Y los fideicomitantes le dieron instrucciones muy concretas al Banco Nacional de cómo manejar. Todo agente fiduciario se maneja con las instrucciones que el fideicomitante da. En todo caso, creo que es ante los Estados Unidos, ante la OFAC y ante la lista Clinton, que ahora con estas declaraciones el Grupo Huásquez tiene más capacidad para presentar ante esas autoridades sus casos. Y más documentos. Lo que nosotros debemos extraer de estas experiencias es que no todo lo que suena en el norte es cierto. Es cierto. Esa es la primera lección que debemos tener, y si eso es cierto, tampoco todo lo que suena en nuestros patios es cierto. Tenemos que tener un sentido de crítica. Y hay un punto importante que destacó el ex embajador Feeling en esta entrevista, y fue que ellos trabajarían diplomáticamente con el expresidente Ricardo Martinelli, porque aun cuando él no tenga visa, ellos podrían extender una diplomática si llegase a ganar las elecciones, lo cual le da una validez política a esas declaraciones interesantes para lo que es el acontecer nacional. Ingeniero. Claro. Y además de eso, no solamente eso, es que
si a mí no me condenan, hablo en este caso del Grupo Walker, en esos organismos y no me presentan las pruebas, ¿cómo me pueden quitar los bienes? Entonces, aquí lo que está en juego siempre es que yo debo defender los derechos humanos, no importa de quién sea la persona que sea. Pero ese fue el error entonces del gobierno panameño, en ese caso el gobierno de Juan Carlos Varela, porque si bien es cierto, Estados Unidos no había condenado a los Wackett, era una investigación internacional que se estaba desarrollando. Aquí en Panamá fue donde iniciamos los procesos para que ellos pudieran despojarse de sus cosas. Incluso el propio embajador admite que él colaboró junto con otros panameños que él llamaba patriotas para esa transición del grupo GESE y de Félix B. Maduro, ingeniero. Claro. Quizás no haya sido un error, Sarey, sino un plan ya planificado por el gobierno del expresidente Varela. Pero independientemente de eso, los Estados Unidos, que utiliza la sanción como elemento de lucha política, sí, es un derecho que le cabe a ellos. El problema es de nosotros en Panamá, de ser lo suficientemente precavidos de que no nos dejen sorprender. Ahora, esto es una decisión, por ejemplo, la visa en los Estados Unidos es una decisión de los Estados Unidos, igual que nosotros, es una decisión soberana de nosotros y se toma en los criterios de inteligencia que los Estados Unidos tengan de cualquiera sea la persona, tanto de Panamá o del mundo. A mí no me preocupa eso. Lo que me preocupa es creer que la no obtención de una visa me hace a mí culpable de algún crimen. Mientras alguien no me presente a mí las pruebas de que yo he cometido un crimen, nadie puede pensar que yo soy un criminal. ¿Por qué es importante todo esto, Sarey, José? Porque nosotros estamos en un proceso electoral. Y fíjense cómo estamos nosotros. Y se lo vamos a reiterar para que ustedes sepan dónde estamos. Estamos en el mes de mayo en que los 4 partidos, los grandes partidos, ¿cuáles son los que llamo yo grandes partidos? Lo llamo por el número. Aquellos partidos que tienen más de 100.000 habitantes, perdón, 100.000 inscritos, son los partidos grandes. Los que tienen por ley que realizar primarias para presidente y primarias para los puestos tal cual están establecidos en los estatutos correspondientes. Esos 4 grandes partidos, RM, comenzó primero, Partido Revolucionario Democrático, de segundo, tercero, Cambio Democrático, y cuarto, el panameñismo entra en la próxima semana en procesos de primarias. Mientras los partidos de menos de 100.000 entran en proceso de selección de sus candidatos o candidatas en lo que determine sus estatutos, o esperarán a que terminen todas las primarias y las postulaciones independientes el 31 de julio para arrancar el proceso de alianzas. Entonces usted mire la experiencia de lo que está pasando, por ejemplo, con Turquía. En Turquía, ¿qué pasó? La oposición fue capaz de montar una alianza de gran peso, pero Erdogan también fue capaz de montar una alianza de gran peso. No solamente la AKP, que es el partido de Erdogan, sino con otros partidos, logró que la alianza del CHP, que es el partido no islámico, y recuerde que Turquía es un partido islámico, logró alianzas importantes. Es decir, una cosa que usted tiene que observar en este proceso es que una gran parte del posible, fíjese la palabra que uso, camino que cogen los partidos, va a depender mucho de la alianza de los grandes partidos y con quién. Y también vamos a saber quiénes son los candidatos independientes a la presidencia y quiénes son los candidatos independientes a las alcaldías, a los diputados, alcaldías, representantes y concejales en todo el territorio nacional. Es cuando tengamos esa figura, por allá por septiembre, que es que estaría listo, tendremos todo eso. Pero ¿qué está pasando en el medio? En el medio están publicándose toda clase de encuestas, que todas son diferentes. Con los candidatos que ellas quieren. Entonces, cuando usted mira encuestas hechas en el mismo país, con procesos, con
cifras diferentes, entonces no da caso a ninguna. Vamos a esperar que este proceso se depure. Porque el que gana las primarias, cómo las gana, cuánta gente salió a votar, las candidatas, la oferta electoral de verdad, nos dará el primer análisis cualitativo de quién tiene opciones, y cuando conozcamos las alianzas, entonces nos dará el espacio de análisis para saber quién tiene la mejor organización territorial. Porque, por ejemplo, hay circuitos aquí, en Panamá. La elección presidencial en Panamá, en la República de Panamá, tiene un peso importante, 5 distritos. Colón, San Miguelito, Panamá, Chorrera y Arraiján. Le sigue Chiriquí, Santiago, Puerto Armuelles, Bocas del Toro, como peso electoral. Entonces, ¿quién tiene la organización territorial en esto? Es sumamente importante porque a la gente hay que llevarla a votar. Sí. Y eso pesa mucho el día de la elección. Pero nada de eso lo podemos hacer ahora, Saray, si nosotros no tenemos las cifras de lo que está ocurriendo. Pero esa organización territorial de la que usted habla, ingeniero, es conocida históricamente. La mejor, la más grande, la tiene el Partido Revolucionario Democrático, seguido del Partido Panameñista, que pese a ser el cuarto partido en tamaño ahora mismo en nuestro país, sigue teniendo una organización fuerte, sabe dónde hacer ese recorrido, igual que el Partido Revolucionario Democrático. Cambio Democrático aún es cuestionable debido a su presentación del mes de marzo. Habría que ver qué presentación va a realizar ahora en las primarias presidenciales. Tiene una ventaja Cambio Democrático, que las primarias de mayor competitividad son estas dos, esta de Cambio Democrático. O sea, la pelea que hay hace más interesante. Hace más atractivo y hace más. Ya usted ve sus dirigentes, están moviéndose a nivel de base. Por ejemplo, vi a nivel allá en Santiago, en Coclé, vi a Ruz moviéndose en Coclé. La gente se está moviendo y a ellos les es más fácil que a los partidos que tienen ya candidatos casi seguros. Por ejemplo, Martín Torrijos, ¿qué tiene que esperar? Ya él tiene garantizada prácticamente su selección. Él lo que tiene que esperar es cuál es el tipo de alianzas que él va a realizar, igual que tiene que esperar José Blandón, que no tiene competencia. Ricardo Martinelli, que ya no tiene competencia, pero no tienen alianzas, porque las alianzas no están listas hasta cuando pasen las primarias. Y habrá partidos como el Molirena que no lo van a decir hasta que culmine esto, ¿no? Es que todo el mundo va a esperar ese momento. A que pasen las primarias, que recuérdelo bien las fechas. El proceso de primaria termina entre junio y julio, y el proceso de determinación quiénes son los candidatos de independencia termina en julio, y a partir de julio hasta septiembre es el plazo para la establecición. Y es aquí en donde usted tiene que ser cuidadoso con las redes sociales. Las redes sociales llegaron para quedarse. Son plataformas importantes, y entre más usted la quiera criticar, más se reproduce a una velocidad increíble. Hombre, TikTok, Twitter, Facebook, son redes poderosas y van a estar y vendrán más. El problema de esto es cuán crítico sea usted, porque hay una tendencia en usted y en mí a no escuchar argumentos que contradigan lo que ya yo pienso. Y en un mundo caracterizado por el cambio, por eso le di las variables, yo tengo que estar abierto a esos cambios que se están produciendo, si no cometo errores estratégicos. Ingeniero, y aquí hay un actor importante al que nos estamos olvidando y muy poco mencionamos, que es la Corte Suprema de Justicia, que aún mantiene algunas demandas a las reformas electorales por inconstitucionalidad, posible inconstitucionalidad, que no tenemos los fallos. ¿Cuándo sería oportuno que la Corte Suprema de Justicia fallara en este caso, en estos distintos casos, ingeniero? Eso lo va a decidir la Corte Suprema de Justicia. El problema que tenemos nosotros en Panamá es que la velocidad con que se maneja la agenda legislativa, informativa, es mayor que la velocidad con que se manejan los procesos judiciales. ¿Por qué? Porque los procesos judiciales están sometidos a las contrademandas que hagan los defensores. Sí. Y eso pasa en Panamá y en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay procesos que demoran 1 año y medio, 2 años. Sin embargo, la noticia
sale una semana, la velocidad de las noticias es una y la velocidad de la justicia es otra. Lo que nosotros tenemos que hacer, y uno de los problemas que tiene la justicia panameña, es que la justicia panameña no respeta los derechos humanos de quienes sean sometidos a esos procesos. Y lo que nosotros abogamos aquí desde siempre, incluso con el caso Huaque, con el caso Fonseca, con el caso Martinelli, con el caso de que sea, es que se cumpla lo que establece la ley y que los medios respeten la reserva de los procesos y no lo estén definiendo, porque aquí hubo momentos en que los medios tenían mayor acceso a los procesos que los abogados de la defensa. Esas cosas no pueden pasar. Incluso Sí, tenía hasta es. resultados. Pero pasaron. Sí, pasaron. Y sigue pasando. Y sigue, Lo en escuchábamos algunos en la denuncia del día viernes del exdirector de la DGI, que usted mismo estaba aquí con él en este set, donde él decía que saliendo de la audiencia, no había terminado la audiencia y ya los medios de comunicación tenían la información de lo que había acontecido. Y Sara, mira, nosotros hemos defendido aquí un caso muy importante. El Tribunal Electoral. Dice en Brasil, una elección estrecha, porque fue una elección de 50-40. Miren Colombia, una elección en que Petro gana en segunda vuelta por 0.4%. Una elección en Perú, donde Castillo gana por 0.3%. El Tribunal Electoral tiene un peso en la credibilidad. ¿Cuál es mi preocupación en este momento? En el caso de cambio democrático, por ejemplo, a lo largo de todo este proceso de cambio que nosotros hemos seguido, el Tribunal Electoral ha tomado decisiones con respecto al cambio democrático de querer juzgar, quitarle la curul y juzgar en doble vez a los miembros de ese partido que son miembros de la Asamblea y que apoyen a un determinado candidato. Después, el proceso que se dio en marzo electoral de este año debió hacerse el año pasado. Entonces, una de las cosas que el Tribunal Electoral debe comprender rápidamente es a corregir todas las campañas sucias. Las campañas sucias son ilegales. Usted no puede estar acusando a la gente, poniendo las imágenes de la gente, poniendo niños, acusando a la gente. Eso es ilegal. Una cosa es una campaña negativa y otra es una campaña sucia que es ilegal. Entonces, usted no puede, en aras de defender a alguien, violar los procesos que están establecidos en el Código Electoral. Es una cosa que nosotros las hemos visto con bastante preocupación ocurrir en cambio democrático, porque al final, ¿qué son los partidos? Son ventanas de la democracia. En los partidos donde más deben existir las discrepancias. El partido no es un convento, no es una secta religiosa, no. El partido es una confrontación permanente de ideas y el que gana ahí es el que más votos tiene y a veces el que saca el 50% más un voto es el que ganó, más nadie. Y la fortaleza de una democracia es cuando un perdedor acepta la derrota, no importa cuán estrecha es la diferencia. Y ahí se va en unión entonces cuando vienen las generales, ¿no? Aceptada esa derrota.